Hola, 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 mis queridos amigos, amigas que puedan escucharme en este momento. En esta hora les traigo un interesante y maravilloso relato que podemos encontrarlo en la Biblia, en el libro de Daniel, en el capítulo 3. Vamos a ver el maravilloso poder de Dios cuando rescata a unos jóvenes hebreos del horno de fuego. Esta interesante historia, este interesante relato lo encontramos en el capítulo 3 de Daniel. Vamos a la historia, vamos al relato, a ver qué ocurrió. Y por favor comparta este mensaje a otras personas que aún no conocen lo que Dios hace con sus hijos, cómo los protege, cómo los ayuda, cómo los le da la autoridad para vencer a través de la fe. Es solamente la fe en el Todopoderoso. Dice Daniel capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos, muy alta, y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. En otras palabras, el rey invitó a todas las autoridades de ese lugar. Y fueron reunidos todos, dice más adelante el versículo 3, los sátrapas, magistrados, oidores, tesoreros, gobernadores de las provincias, de todos los lugares, donde se escuchaba hasta dónde reinaba este gran rey llamado Nabucodonosor. Iban a dedicar una estatua grande, muy alta, y estaban de pie de la estatua todos estos gobernadores, toda esta gente, una multitud, y una persona que pregonaba, o sea que anunciaba, decía en alta voz: mandase a todos vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y seguía diciendo: y cualquiera que no se postre y adorare, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y todo instrumento de música, todos los pueblos y naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Y se acercaron al rey y le dijeron: el rey vive para siempre. Oh rey, tú has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Pero rey, escúchanos. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Ellos se llaman Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Fíjense cómo corre la voz
podríamos decir, el chisme. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen estos jóvenes, llamados Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y trajeron a estos jóvenes delante del rey. Y el rey les pregunta: ¿es verdad, Sadrach, Mesach, Abed-Nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del instrumento, del salterio y todo instrumento musical, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados ustedes en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Entonces los tres jóvenes dijeron al rey Nabucodonosor: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, Dios nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos las estatuas que tú has levantado. Oh amigos, al oír esto el rey Nabucodonosor se llenó de enojo, de ira. Su rostro cambió en contra de estos jóvenes llamados Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y ordenó que el horno lo calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Y el rey mandó a unos hombres muy vigorosos, muy fuertes que tenía de su ejército, a que atasen, que amarrasen a estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Así como la orden del rey era apremiante, lo habían calentado mucho la llama de fuego, y mató a aquellos que habían puesto aumentada la fuerza del fuego. Entonces estos tres jóvenes varones llamados Sadrach, Mesach y Abed-Nego cayeron dentro del horno de fuego. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a uno de sus consejeros: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos dijeron: sí, rey, sí. Es verdad, oh rey, sí, solo echamos 3 varones. Y el rey mira el milagro ahora dentro del horno de fuego y dice: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y les dijo a los jóvenes: Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Nego salieron de en medio del fuego. Amén por esto, amén. Qué maravilloso. Y se juntaron las autoridades, los sátrapas, gobernadores, capitanes, consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no los había hecho nada, no había tenido poder sobre sus cabezas, ni un cabello de ellos se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera el olor de fuego tenían. Qué maravilloso es nuestro Dios. Entonces Nabucodonosor reconoció y dijo: bendito el Dios de ellos, el Dios de Sadrach,
de Mesac y Abed-Nego, y envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que no sea el Dios de ellos. Por lo tanto, dice el rey Nabucodonosor, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijese alguna blasfemia en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este Dios. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en la provincia de Babilonia. Amén. Amigos que me escucharon, qué maravilloso relato de estos jóvenes, por su fidelidad a Dios, por su maravillosa fe, grande fe en el Dios vivo, en el Dios verdadero, no fueron quemados en el horno de fuego. Dios estaba allí, Dios los libró y Dios sigue librando personas que a veces estamos en el fuego de la depresión, en el fuego del dolor, enfermedad, en el fuego de la impaciencia, en el fuego del cigarro, de la bebida. Dios nos puede librar de esas cosas que nos impiden acercarnos a Dios y que nuestra fe desmaye. Busquemos a Dios, busquemos su presencia y Dios nos librará de cualquier horno de fuego. Dios los bendiga. Amén.